Hola amigos, bienvenidos a La Mesa de Enterarse, el programa en el que debatimos y discutimos todo lo que hemos investigado en enterarse.com. Estoy aquí como siempre con la gran Araceli Pinto. Araceli, ¿Qué tal, ¿qué Renan? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tenía mejores días. A veces sucede. Y estamos también con Bárbara Galetti. Bárbara, ¿qué tal? Hola Renan, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿También? Todo bien. ¿Sí? Y tenemos también a Arquímedes 2000. Archi, ¿cómo estás? Hola Renan, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien también, Archi. Y Archi, como siempre, tiene el rol de darnos la mayor información posible, de corroborar todo lo que digamos y de corregirnos cuando nos equivoquemos. Y hoy día vamos a hablar acerca de la informalidad, que es un tema muy importante especialmente para el Perú, ya que tenemos alta informalidad, pero primero hay que entender bien el fenómeno y para eso Bárbara, como siempre, va a empezar con la introducción mientras yo me tomo mi cafecito en mi taza. Creo que una buena manera de entender qué es la informalidad es hablar de la ley, de estar fuera del marco de la ley. Es decir, son las personas que trabajan, ya sea como empleados o empleadores, la empresa, que como no ha cumplido con las normas que están dentro del sistema, no tiene también las obligaciones que están dentro del sistema. Es decir, no paga impuestos, no tiene la necesidad de respetar el sueldo mínimo, las gratificaciones, las vacaciones obligatorias o cualquier cosa que la regulación laboral imponga porque no está dentro del sistema y por ende puede no respetar estas reglas, Claro. ¿no? Entonces la informalidad es básicamente estar fuera del marco de la ley para trabajar, hacer empresa, etc. ¿Algo más que agregar antes de ir a la pregunta? No, ¿No? creo que ¿Estamos podemos bien? ir. Ya. Vamos con nuestra primera pregunta del día. Voy a sacarlo de más al fondo, dale. Vamos a ver qué nos ha tocado. Es la pregunta número 10 con un ojo. ¿Qué? Es que el 10 Ah. sale ahí abajo. No, creo que sí Sí, claro. Claro. Pero, Ah, ya Ajá. entendí. o sea, Ahora está ahí, sí. pero si lo volteas sí parece Ya que estás entendí. locazo. Archie, ahora sí. Pregunta 10. ¿Es un problema la informalidad? Ya, bueno, Araceli, tú puedes empezar. Es un problema. Ya. Digamos. Yo creo que es además no solo un problema, es uno de los principales problemas que tiene el Perú. Porque tienes ya no sé post pandemia cuánto sea el porcentaje. Debe estar en 70 y 80% de peruanos. Sí, estaba en 70-75 y no había cambiado durante los últimos años, pero post Claro, pandemia. debe ser ya un poco más. Sí. Entonces tienes digamos, a 8 de cada 10 peruanos que viven al margen de las reglas que están establecidas. Eso es problemático porque, digamos, no reciben, no tienen las mismas protecciones que tienen las personas que están en la parte formal. Creo que ese es el mayor tema, ¿no? Porque podemos hablar de los beneficios que podrían recibir, pero, digamos, incluso pagando impuestos creo que hay pocos beneficios que realmente reciben las personas por parte del Estado, entonces Claro. por ahí no tienen creo que una motivación claro, para. o sea, ahí podemos hablar de eso ser después, pero formales. claro, los beneficios no son tantos, pero hay varios problemas ahí y creo que el mayor problema es que son personas que se sienten también al margen del Estado y al margen de las reglas y un poco en general al margen de todo lo que entendemos como el Estado de Derecho y como parte de las reglas para vivir en sociedad. Entonces creo que eso hace mucho más complejo el problema y creo que es importante entender el problema en la complejidad que hay, porque a veces las personas tratan de solucionarlo de formas como soluciones fáciles que no atacan Claro. todo lo que Quiero hay. que mires, por favor, cómo Archie nos está llamando la atención. Archie, danos el dato, por favor. Para aclarar la duda de Araceli, según información del INEI, en el 2020 la informalidad fue de alrededor del 75%, la cifra más alta de al menos los últimos 8 años. ¿La formalidad o informalidad? Informalidad, la tasa de empleo informal 35 dijo? fue el 75%. Ah, ya. Ok. La 75. cifra más alta de los últimos años y en el área rural es especialmente preocupante, pues la tasa de empleo informal llega al 96%. Ahora, para mí el problema más grande de la informalidad no es el hecho de que exista gente informal en sí mismo, sino justamente lo que implica y lo que significa ser informal. Lo que significa ser informal es que no tienes acceso a la formalidad. Hay algo que no te está permitiendo entrar en la informalidad. ¿Y qué significa eso? Que tu margen de crecimiento se ve reducido. Es decir, si tú tienes una empresa y eres informal,
significa que no vas a poder crecer hasta un punto, hasta volverte una gran empresa, porque eso significaría tener que pagar y tener que someterte a muchos de los controles a los que no has estado anteriormente. Entonces, la formalidad tiene una cantidad de costos que no permiten que las empresas o las personas que tienen menos dinero puedan entrar. Por ejemplo, Claro, creo que ahí ya te estás metiendo un poco a las causas, o sea, las barreras que me impiden estar dentro, pero creo que uno de los problemas importantes de la informalidad y en relación a la que estás diciendo, pero creo que desde otra perspectiva, es que si yo no soy parte del marco legal y yo legalmente no tengo ingresos o mi empresa no existe frente a la ley, ¿cómo voy a acceder a un crédito en el banco? ¿Cómo voy a abrir mi cuenta de ahorros? ¿Cómo voy a pedir un préstamo? ¿No? Si ninguno de mis ingresos o mi empresa o todo el trabajo que yo estoy haciendo es reconocible dentro del sistema y lastimosamente, como cualquier persona, necesitas el sistema para llegar a este crecimiento importante que tú dices, porque si no, estoy absolutamente limitado a lo que va a salir de mi bolsillo y a la escala de empresa a la que pueda tener antes de que el Estado se dé cuenta de lo que estoy haciendo y venga a fiscalizarme. Lo que has dicho, ¿no? tiene dos cosas importantes. Por una parte, el acceso al crédito es totalmente cierto. La gente informal tiene menos acceso al crédito, pero además de eso, tienen que recurrir a el mundo informal. Soluciones más riesgosas. Exactamente, Para que por lo solución de general conflictos. tienen tasas de interés mucho más altas que el mercado formal. Y la forma de cobrar las deudas es bien cuestionable. Y la digamos. forma de cobrar es, por usar un eufemismo, cuestionable. Las consecuencias de no pagarle a un Es una prestamista coacción, informal es bien complicado. Y lo segundo es la parte de impuestos. Si tienes más gente informal, significa, por lo general, que no pagan impuestos. Eso significa que tu recaudación como Estado es menor. Vas a recolectar menos impuestos y tu fuerza, tu enforcement de los impuestos se reduce a un marco pequeño de grandes empresas. Y siempre escuchamos este discurso de las grandes empresas no pagan sus impuestos y bla, bla, bla. Son las que más pagan impuestos. Son las que más pagan impuestos, O sea, dentro de objetivamente, todo. sí. Sin- No sin significa, dar opinión ni nada. no significa que no hay empresas que evadan, no significa nada de eso. Simplemente el objetivo es, las grandes empresas son las que pagan más impuestos y el resto no, porque la mayoría es informal. Entonces, ¿qué problemas nos genera esto? Vamos a ir viéndolo más adelante. Primero vamos al corte comercial y regresamos en unos momentos. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Estamos de regreso en la mesa de enterarse y estamos hablando sobre la informalidad, especialmente la informalidad en el Perú. Y para continuar con la discusión, no sé, ¿quieres decir algo antes o vamos de frente a la pregunta? ¿Qué? Podemos ¿Sí? ir de frente Vamos a la pregunta. Ya, señorita Bárbara, por favor. Creo que nada va a ser tan perturbante como el número. Como el 10 que acabamos de sacar, sí. Vamos a ver. A ver. El 8 bebito. Este es un clásico. Ese no cambia nunca. Sí, Vamos es un con, clásico. ¿cuál es la pregunta 8, Archie? El clásico 8 bebé. ¿A qué se debe la informalidad en el Perú? Ya, ahora sí, Araceli, tú puedes empezar. ¿Yo puedo empezar? Sí. Que hay demasiados trámites y demasiadas barreras de ingreso en general. O sea, si tú tienes una bodega o una pequeña empresa, volverla formal es demasiado costoso. No solo porque, digamos, tienes que pagar lo que decías del sueldo mínimo y las gratificaciones y las vacaciones, sino por la cantidad de trámites que tienes que hacer para poder registrar tu empresa y luego la cantidad de cambios que hay. Creo que ese es Y un esos tema trámites superimportante. probablemente tendrás que contratar a un abogado porque Y no un son contador. simples o un contador porque si no te vas a meter en problemas Claro, sin y querer. además te cambian las reglas cada cierto tiempo. Entonces, no es que puedas contratar una vez al abogado para que te ayude como que a hacerlo, sino tienes que tener constante guía y eso hace que los costos sean demasiado grandes. Y especialmente creo que hay un tema, hay una cierta cantidad de personas que pueden trabajar en una empresa. Cuando ya la consideras mediana o grande, creo, los costos son exponencialmente altos. Entonces, lo que haces es estás condenando a un montón de empresas a quedarse más chicas, porque si aumentan una persona más, O a contratarlas bajo un régimen diferente, Diferente. para que no cuente como un claro, empleado más. yo creo que es importante, la gente no es que quiera vivir, o sea, de todas maneras hay gente que quiere vivir al margen de la ley.
¿no? Creo que eso es Pero claro. creo que no pero- necesariamente son la mayoría. Claro, pero el es porque la 80, formalidad no ofrece un claro, beneficio. pero es que Eso es lo que, 80%. lo Hay un que montón de iba a gente que decir. sí El quiere. otro lado ok, no entro porque es demasiado caro y las barreras burocráticas son gigantescas y no me permiten entrar al mercado y para mí es incosteable. El otro lado es, ¿por qué querría ser formal? ¿Qué voy a recibir a cambio? O sea, ¿dónde se dan mis impuestos? ¿Qué servicios me da el Estado? ¿Qué se supone que va a hacer el Estado con mi plata? O sea, me Sí. estás quitando para no Ahora, darme nada a cambio. Para mí es importante aquí, de nuevo, hablar de las barreras como causa de la informalidad, pero además creo que es importante entender que si bien la intención de la legislación laboral, el salario mínimo alto, entre otras cosas, es ayudar a los más vulnerables, que se considera que son los trabajadores, lo que terminas haciendo es todo lo contrario. Terminas perjudicando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los únicos que realmente pueden acceder a la formalidad en este país son las empresas grandes. Las empresas pequeñas no. Entonces, produces como efecto dos cosas. La primera es que el mundo formal se reduce solamente para los que tienen dinero y el resto es excluido. Entonces, estás eliminando automáticamente la competencia para las grandes empresas. Estás favoreciendo a los grandes empresarios. Y en segundo lugar, lo que estás haciendo es, al someter a todas estas empresas pequeñas o medianas o algunas grandes a la informalidad, lo que terminas haciendo es que estén al margen de la ley y que la legislación laboral no aplique para ellos. Y eso es justamente uno de los grandes problemas que vemos en diferentes espectros. Lo vemos en el mundo agrícola, lo vemos en el mundo minero, lo vemos en otra, pero el minero es más complicado, ¿no? claro. Pero lo vemos en todos los rubros. Entonces, en el Perú está prohibido abusar del trabajador, está prohibida la esclavitud, es obligatorio pagar salario mínimo, pero eso no importa, nada de eso interesa si tienes un nivel de informalidad muy alto. Cualquier regulación que tú puedas emitir en un país en el que la informalidad es tan alto no va a tener ningún efecto en la realidad. Y eso es lo que demuestra la realidad peruana. Ahora, Archie, dato. Tienes. Un dato interesante es que según el INEI, en el 2019 el sueldo promedio del sector informal era de 830 soles, es decir, menos del salario mínimo. Bueno, eso revela que el salario mínimo existe para un grupo, para un el grupo 20% pequeño. del Ahora sí país. que ibas a agregar. Sí, que este caso también lo podemos ver en el tema de las pensiones, ¿no? Porque un montón de gente cuando hablas, y es un debate bastante acalorado, y está bien que sea un debate importante, pero para muchas personas que están metidas en el sector, el Perú es el ejemplo perfecto de un país que no tiene y que vive no teniendo un sistema de pensiones, porque las personas que acceden al sistema de pensiones es un grupo muy, muy reducido. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es que hay un grupo muy reducido que accede digamos, a servicios, a beneficios, y el resto del Perú que no accede y que no quiere acceder, porque otra causa es que no hay confianza en lo que pueda hacer el Estado, ¿no? Entonces, no solo que no me dan beneficios y que me lo hacen muy complicado, es que me pueden cambiar las reglas de un día para otro y no tengo por qué confiar en ellos, y a veces una persona te puede decir, la verdad es que yo prefiero que el Estado no sepa que yo existo, Sí. y me deje en paz y yo pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces creo que hay un montón de este tipo de causas que generan que la gente al final decida, a pesar de que podría querer ser formal y podría tener toda la intención de registrar su empresa y de no tener que vivir el día a día con qué pasa si viene un fiscalizador o tengo que pagar un cupo para que no venga nadie a quitarme mi negocio, prefiere estar en esa situación que estar en la otra. Sí, ahora, lo que es importante entender es que pese a la gran informalidad que tiene el Perú, el país sí ha avanzado, mucha de la pobreza sí se ha reducido y muchos te dirían que es gracias a que el mundo informal ha podido seguir creciendo. El problema es que mientras el Perú ha ido avanzando, el PIB ha ido aumentando, la pobreza se ha ido reduciendo, la informalidad prácticamente no se ha movido. O sea, la informalidad es una de las cifras que a lo largo de los años a lo largo de los últimos 20 años se ha movido muy poco. Y no solamente se movió muy poco, sino que a raíz de la pandemia evidentemente ha vuelto a aumentar. Entonces, sin duda alguna, es un problema que que no está siendo enfocado de la forma correcta. De hecho, una de las propuestas
siempre desde varios sectores, no solamente la izquierda, sino también la derecha, desde varios sectores la propuesta es vamos a mejorar la legislación laboral, vamos a mejorar los salarios de la gente. Entonces, finalmente, este es un enfoque que no termina funcionando. Es que es un enfoque que no está considerando las causas de la informalidad. Lo que quiere hacer es, digamos, limar la situación actual de estamos ganando muy poco, hay un abuso en esta empresa, pero solo estás pensando en las formales cuando te pones a pensar en esa como una solución de la informalidad. Realmente no tiene sentido porque no estás atacando las causas de la informalidad. Si tú estás agregando a la legislación o estás estableciendo algo en una ley, te estás dirigiendo exclusivamente a los formales y le estás causando aún más problemas, más burocracia, más trabas y más costos a las personas nuevas que podrían estar ingresando al mercado. Entonces estás, impidiendo que haya una mayor competencia que equivale a tener mejores precios, mejores productos, mejores servicios. Espérate, sostén esa idea porque tenemos que ir al corte comercial antes que me tiren algo y regresamos en breves. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Estamos de regreso en la mesa de enterarse y estamos hablando sobre informalidad. Bárbara se había quedado en la mitad de su idea. Por favor, ahora sí. Sí, espero que pueda tener sentido desde el punto de que la retomo. Retoma desde el comienzo. Pero estaba hablando de que el problema de aumentar la legislación queriendo mejorar la situación de la informalidad termina pasando todo lo contrario y no solo le está poniendo más barreras a los informales para acceder a los beneficios que te da ser formal, sino que también estás limitando la competencia una competencia más abierta y una competencia con mayores competidores que tienen la posibilidad de acceder al mercado de una manera muchísimo más fácil, se traduce en mejor calidad de servicios, calidad de productos, en mejores precios y, por ende, en la satisfacción más eficiente de las necesidades de tu población. Entonces, en verdad nos estamos perdiendo de muchísimas cosas por no solucionar ese problema. Además que los trabajadores tienen más opciones a las que acudir. No solamente tienen una o dos empresas. Mejora las pueden buscar condiciones o sea, yo creo que nos puede llevar un bienestar mucho mejor para todos. Estoy de acuerdo, pero es que es complicado, ¿no? Porque, o sea, desde un punto de vista que podemos tener una discusión un poco más teórica o un poco más coloquial sobre el tema y tomarnos media hora para hablar de esto. Pero un político que está tratando de llegar, que va a decirte como que voy a subir el sueldo mínimo, va a haber más trabajo, va a haber mejores condiciones laborales, porque no va a comenzar un discurso político diciendo, bueno, la informalidad es un tema complicado. Y ahí pierde a todo el mundo. Es que ese es el problema. Hay incentivos también en el discurso político para no... Pero yo creo que un buen discurso político corto sería voy a intentar eliminar todas las barreras posibles para que los informales puedan entrar al mercado. Y eso incluye flexibilizar la legislación laboral y poner tus tres cositas de la legislación laboral que para ti no están funcionando muy bien. Tenemos que ir con la siguiente pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. Tenemos la pregunta número 7 del hombrecito. Bailando. Bueno, no sé si es hombre o mujer. No sé si está bailando. Vamos, Archie. La pregunta número 7. ¿Qué se puede hacer para reducir la informalidad en el Perú? Bueno, creo que hemos hablado un poco sobre eso a lo largo de toda la discusión. Ahora, hay un ranking que se llama Doing Business, que podría revisar Archie para que nos dé nos dé los números ahí, pero en el que Perú no está muy bien situado. Que nos dice qué tan costoso es hacer una empresa para el Perú, cuántos días te demoras, entre otras cosas. Entonces, la cantidad de trámites, lo que cuesta hacer empresa, lo que cuesta contratar personas, lo que cuesta crear nuevos negocios en el Perú, es lo que impide en buena parte que la gente sea formal y que crezca y que finalmente puedan acceder a muchos otros beneficios a los que se puede acceder en la formalidad. Entonces, una de las formas es aclarar la regulación para ser empresa, y aclarar también la regulación para contratar. En el Perú tenemos una cantidad de regímenes laborales que ni siquiera un laboralista puede manejar. Es sorprendente, cuando debería, en mi opinión, haber un régimen simple para entender
que cada uno puede ir adaptando según sus situaciones. Pero tenemos regímenes diferentes, teníamos... Que establezca lineamientos generales más que obligaciones y un número exacto de cuánto le tienes que pagar a alguien y por algo. exoneraciones según ¿no? el rubro que tenga. Si estás aquí tienes una exoneración, si estás aquí no tienes una exoneración, porque así lo decidió el Estado cuando no necesariamente hay algo técnico detrás. Tienes que contratar de cierta forma con tales fechas cuando de repente tu rubro exige más flexibilidad en las fechas de contratación. Pero eso hace que incluso las empresas formales tengan un grado de informalidad, porque digamos, si me cuesta tanto pagarte el de otra sueldo forma. mínimo, te contrato por recibo por honorarios. Y listo, ¿no? Hasta la propia empresa formal que podría tener los recursos para hacerlo, tiene que recurrir a otro tipo de figuras por los costos que le genera la regulación laboral. Así Sí. de Ese es un punto bien increíble importante, es la que- restricción. Con el ¿no? que he hablado contigo antes Sí. sobre la informalidad de los incluso dentro de los que son formales. Ahí puedes de repente ampliar un poquito a lo que dijo Bárbara. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bárbara. Creo que es un problema que incluso para las grandes empresas sea costoso, porque eso quiere decir que las pequeñas y las medianas no tienen posibilidad, ni siquiera tuvieron una oportunidad para entrar a eso. Pero de nuevo, yo creo que además de los costos, un gran problema es que no hay beneficios. Entonces no hay un incentivo real para que un montón de personas asuma un costo alto. Claro. Porque podría haber un costo alto de pagar una cierta cantidad de impuestos altos, podría haber un costo alto de unos trámites que tienes que hacer o de costos laborales altos, porque les tienes que pagar bien y constante y un montón de derechos a tus trabajadores. Pero podrías recibir del otro lado una serie de beneficios que hagan que una persona pueda asumir esos costos. Pero el problema es que por los dos lados se atacan. Los costos son demasiado altos, cambian todo el tiempo y por otro lado no recibes beneficios reales Sí. del Estado. Entonces eso es problemático en general. Estamos teniendo unos ruidos extraños ahí mientras estás hablando, pero... Fácil están protestando lo que estoy diciendo. Pero finalmente lo que termina pasando con toda esta situación es que expones al más vulnerable. La finalidad de las regulaciones, la finalidad del salario mínimo, entre todo el resto de cosas, es proteger a los vulnerables, a los pequeños, y intentar balancear la asimetría en el poder, ¿no? Ese es todo el discurso, pero finalmente la evidencia, la mayor cantidad de estudios que hay al respecto nos demuestran que finalmente no cumplen su función estas regulaciones. Archie tiene algo para nosotros. Archie. Sí, de acuerdo con el Banco Mundial en sus indicadores sobre facilidad para hacer negocios, el Perú se encuentra en el puesto 76. Y respecto a la facilidad para iniciar un negocio, el Perú se encuentra en el puesto 133. Bueno, Wow. Eso- Ese 133 está bravo. sí. Pero bueno, creo que de lo que estamos conversando, vemos que tener una regulación laboral rígida como la que tenemos y con la cantidad de costos que tiene, no beneficia a los más vulnerables ni a los trabajadores, que es lo que en teoría busca. No promueve que se creen nuevas empresas, por ende no promueve la competencia, limita el crecimiento de las empresas formales, porque mientras más creces más te cuesta, en lugar de lo contrario, y encima beneficia únicamente a las empresas que tienen el dinero para pagarlo o tienen el abogado lo suficientemente vivo para encontrar los huequitos y las cosas para hacer mitad formal, mitad informal tan real es lo y que acabas de solucionarte las explicar. cosas. Totalmente. Esa es la lista Sí. de lo que Yo le está agregaría causando uno. nuestra Yo le agregaría uno. legislación. ¿no? Archie tiene un dato para nosotros primero, Archie. Quizás también en línea con eso, otra cosa interesante es que según el Banco Mundial, en cuanto al pago de impuestos, nos encontramos en el puesto 121, bastante bajo. Bueno, dato De- importante. de- agrega el toque de porque capacidad tienes de recaudación. 10 segundos. 10 Ya segundos sé, para agregar. Bárbara sí. Es que no entendí lo que dijo Archie. Dale. Yo creo que además de todo eso mata la innovación, que es yo creo uno de los principales motores de la economía, ¿no? O sea, Sí. puedes tener una gran idea y simplemente no va a hacerse realidad, no porque no puedas ni porque no tienes suficientes recursos para asumir todo lo que cuesta. Bueno, la discusión da para más, evidentemente, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Araceli. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Gracias, Fernando. Archie.
Gracias a ustedes. No se olviden de que pueden encontrarnos siempre en Canal J y en enterarse.com. Visítennos en el Instagram de La Mesa de Enterarse y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.